Vamos a subir un poquito acá, creo. Y un poquito más. Bien. En la práctica, ustedes han estudiado los cocos y bacilos gram positivos hoy día, ¿no? Entonces, ahora en la teoría vamos a revisar a los gram negativos, ¿no? Y en esta oportunidad solo vamos a estudiar a los bacilos gram negativos, ¿no? Que tienen mayor importancia en la transmisión a través de los alimentos. También hay cocos gram negativos, pero bueno, es en el caso de las neiserias, gonorreae y meningitidis, ¿no? No están muy implicadas en la transmisión por alimentos, ¿no? Bien, entonces, solo como antes de iniciar, para aclarar. Bien, entonces vamos a revisar aquí. Hacemos la presentación. No sé si están viendo. Que está un poco lento el internet. Ahora vamos a ver el puntero. Ya está. Bien. Entonces vamos a ir avanzando con los bacilos gram negativos. Bien. No sé si ven la siguiente presentación. Ya compartir esta pestaña. Ahora sí. Ya. Entonces, bien, jóvenes, entonces vamos a ver a los bacilos gram negativos. Entonces recordemos que es un bacilo y la reacción al gram cuando es negativo son justamente como un poco, estamos colocando el color acá, ¿no? Ven, un poquito rosado, rojo, bueno. Ajá. Entonces vamos a, creo que ahora de la otra. No es al revés. Vamos a dejar de presentar esto un ratito. Creo que estoy presentando la otra. Sí, tengo que presentar la otra. Son dos partes. Lo hago así un poco para que la tengo que presentar. Porque son de bastantes bacterias y entonces un poco los he separado allí para que ustedes tengan la información separada y no se, digamos, puedan recordarlo, ¿no? Entonces, hemos tratado de resumir lo más que se pueda. Entonces, bacilos gram negativos, en esta primera presentación, ¿no? Vamos a ver a la familia Enterobacteriaceae. Hay otras familias de gram negativos como la Vibrio-Acea, la Campylobacteriacea, Helicobacteriacea y Aeromonadacea. Entonces, vamos a centrarnos en esta familia, la única, la familia Enterobacteriaceae, y de ellas vamos a describir a la Escherichia coli, a la Klebsiella, a la Salmonella, a la Shigella y a la Yersinia. Bien, entonces el objetivo es pues reconocer las características generales y microbiológicas de las Enterobacteriaceae, ¿no? Que sean representantes de esta familia. Vamos a valorar su rol como agente patógeno y que causan intoxicaciones o contaminan a los alimentos, ¿no? O ocasionan enfermedad también. Entonces tenemos bacilo gram negativo, familia Enterobacteriaceae. Son más géneros, pero en este caso solamente estamos colocando 5. Escherichia, Klebsiella, Salmonella, Shigella y Yersinia. Entonces, así como han estudiado ustedes para los estafilococos o los estreptococos características generales, en este caso para la familia Enterobacteriaceae, las características generales que son bacilos gram negativos, ¿no? BGN abreviado. No esporulados, no van a producir esporas. También son aerobios o anaerobios facultativos, oxidasa negativo, ¿no? Fermentan la glucosa. Entonces vamos a ver la reacción de la fermentación de los carbohidratos y todas deben fermentar la glucosa. Presentan una estructura compleja, ¿no? Antigénica. Tenemos acá el flagelo, por ejemplo, el antígeno flagelar H, el capsular K1B o los lipopolisacáridos, ¿no? O antígeno O también, ¿no? Y otros componentes, ¿no? Como, bueno, membrana externa,
lipoproteínas, espacio periplasmático, ¿no? Membrana interna, el citoplasma, bueno, y así. 50 géneros se han descrito, solamente estamos revisando 5, ¿no? La mayoría en materia fecal se encuentran, y un grupo pueden ser patógenos intestinales, ¿no? Normalmente en el intestino no están, y si lo están y la persona no tiene síntomas, serán como portadores, y si la persona no los tenía y los adquiere por ingerir agua o alimentos contaminados con materia fecal de otra persona, se puede infectar. Ahora, también hay no solo infecciones intestinales, también puede ocasionar infecciones extraintestinales, como las infecciones urinarias, por ejemplo, el coli, ¿no? O a nivel en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Entonces va a depender de cómo se haya infectado la persona. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar a las enterobacterias? Por homología genética, por características en su estructura, en sus antígenos y genéticamente, y la microbiología tradicional. Entonces vamos a ver las enterobacterias en forma general. Tenemos aquellas que son patógenas para el hombre y otras que son patógenas oportunistas. Entonces, por ejemplo, a las Escherichia coli, algunos serogrupos de Escherichia coli son patógenos, como lo vamos a ver ahora. Otros grupos son no patógenos, son, ¿no? Parte de la microbiota normal. La Shigella es patógeno, Salmonella también, y la Yersinia. Ahora, otros que son oportunistas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, etcétera, u otro género, si está ocasionando una infección, entonces hay algún problema que la persona de alguna forma no lo está controlando y se infecta. El intercambio genético ocurre en las enterobacteriaceae, ¿no? Entonces aquí tenemos la conjugación, que es la transmisión de plásmidos. Entonces vemos acá una célula que tiene su, ¿no?, su membrana, su pared celular, y en este caso no es núcleo, sino es su ácido nucleico, ¿no?, su genoma cromosómico, y esta, por ejemplo, tiene un plásmido, que es extracromosómico. Entonces, este plásmido puede pasar de esta célula que lo presenta a esta otra célula que no lo tiene. Pero para ello requiere tener factores. Esta debe carecerlas y esta debe tenerlos para que haya la unión. Entonces, a través de pilis, por ejemplo, la célula dadora le transfiere el plásmido a la célula, digamos, receptora. Tal es así que la conjugación, ¿no?, solo se va a replicar acá el plásmido, y miren acá al final tenemos que la célula dadora sigue con su plásmido y la receptora adquiere el plásmido. Y si este plásmido tiene algunos genes que fenotípicamente confieren ciertas características de virulencia o de resistencia a los antimicrobianos, entonces esta célula, si era sensible acá, ahora es resistente, ¿no?, porque ya está expresando aquellas enzimas, ¿no?, que de alguna forma pueden inactivar a los antibióticos, lo mismo que esta, ¿no? Entonces, esta es los plásmidos, entonces de alguna forma se transmiten con la conjugación y confieren ciertas características que favorecen a las células que no lo poseían. Transmisión de múltiples genes de resistencia, adquisición de genes que codifican para la síntesis de toxinas, también de factores de virulencia. Entonces, va a depender qué haya en este plásmido. Determinantes de patogenicidad: el antígeno K, que viene a ser la cápsula, el antígeno H, que viene a estar dado por los flagelos, y el antígeno somático O. Entonces aquí vemos el antígeno somático, que es del cuerpo de la bacteria, el antígeno K o B, dependiendo de la bacteria, corresponde a una cápsula, a los antígenos que corresponden a las cápsulas, dependiendo de la bacteria si lo tiene. Y el antígeno flagelar H. Entonces vemos aquí. Entonces, el ser humano puede generar anticuerpos contra estos antígenos. Y si es una bacteria, digamos, una salmonela, entonces se puede investigar si se expuso a la salmonela y la persona desarrolló anticuerpos contra estos antígenos, ¿no? Lo más frecuente es a buscar en la salmonela, por ejemplo, anticuerpos contra el antígeno H, contra el antígeno O. Entonces, el antígeno H, ¿no?,
y el antígeno O. Bien, entonces otros factores de virulencia tenemos la endotoxina, que viene a ser los lipopolisacáridos, ¿no? Se denomina endotoxina porque es parte del soma de la bacteria, ¿no? Los lipopolisacáridos, que es un núcleo polisacárido, antígeno O y el lípido A. Ese es el lipopolisacárido. Tiene un núcleo polisacárido, antígeno O y lípido A. La toxicidad depende de la estructura del lípido A. Entonces, dependiendo de la bacteria, la estructura del lípido A puede ser algo más tóxico o menos tóxico. La exotoxina, tenemos enterotoxina de Escherichia coli, produce una toxina denominada Shiga, y las toxinas like Shiga, parecidas a la Shiga, denominadas verotoxina. Además, tenemos factores de colonización, adhesión, como las fimbrias, ¿no? Las que son llamadas pilis, por ejemplo, las fimbrias P. Antígeno O, cepas intestinales, ¿no? O cepas que ocasionan infecciones del tracto urinario. Entonces, va a haber ciertos factores de colonización que le permiten adherirse, dependiendo de la bacteria, ¿no? Y dependiendo de los diferentes antígenos que pueda tener, su capacidad de adherirse o no, dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? En el aparato digestivo, en el aparato urinario. Proteínas de membrana externa y la cápsula, ¿no? Algunas bacterias pueden tener cápsula. Este es en general en familias enterobacteriaceae. Entonces, otros factores de virulencia, la variación de fase de antigénica, puede cambiar una bacteria, ¿no? Puede pasar fase lisa, fase rugosa, sistema de secreción tipo 3, ¿no? Secuestro de factores de crecimiento, resistencia al efecto bactericida del suero. Entonces, algunas pueden ser sensibles y experimentalmente se puede realizar esto en el laboratorio también. Entonces, algunas personas pueden tener anticuerpos y estos anticuerpos se enfrentan a bacterias in vitro y si los elimina o no, se va a evaluar, ¿no? Qué tanto la persona tiene anticuerpos. La otra característica, mire, la Escherichia coli, características generales. El grupo coliforme está compuesto por Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Contaminación fecal del agua y alimentos. Si hay contaminación en un alimento, ¿debería haber Escherichia coli? No, ¿no? Debería ser 0 el recuento, ¿ya? Si es para consumo humano directo, no debería tener, ¿no? Entonces quiere decir que los procesos de ebullición o pasteurización no han sido adecuados. Las determinantes de patogenicidad, la Escherichia coli puede tener factores de adhesión, ¿no? Les permite, como ya hemos mencionado, al epitelio gastrointestinal, al urinario. Puede tener cápsula antifagocítica, puede ocasionar meningitis en neonatos, ¿no? Por esta cápsula K1, por ejemplo. Las enterotoxinas, E. coli enterotoxigénico, SS. coli, enterotoxigen Escherichia coli, del inglés. Entonces hay dos tipos, ¿no? Que son transmitidos por plásmidos y la toxina puede ser termolabi, parecida a la toxina del cólera, o termoestable. Entonces esto nos va a llevar a tomar ciertas medidas de control dependiendo si uno sospecha de que tiene esta E. coli, ¿no? Enterotoxigénica, produce la termolábil, tendríamos síntomas parecidos al cólera, y la termoestable, bueno, lo vamos a ver. Y la verotoxina, por ejemplo, en la E. coli enterohemorrágica se puede encontrar, ¿no? Y parecida, ¿no?, a la verotoxina. Entonces esta es EHS, S es Escherichia coli, perdón, y enterohemorrágica Escherichia coli, del inglés, ¿no? Entonces, Escherichia coli, enfermedades clínicas. Puede ocasionar gastroenteritis, infecciones del tracto urinario y meningitis neonatal. Entonces, no necesariamente, o sea, hay un grupo que son pues benéficas y son parte de la microbiota, pero si salen del intestino, digamos una Escherichia coli que es propia del intestino y ahí no causa daño, pero si va al sistema urinario, ocasiona infecciones urinarias, ¿ya? Y algunas que se adquieren por alimentos y se van al sistema gastrointestinal y son patógenas, ¿no? Van a producir gastroenteritis, ¿no? U otros.
Y la meningitis neonatal, bueno, si llega al sistema nervioso central en los pequeños, bueno, son más susceptibles, ¿no? Entonces va a depender, dependiendo dónde se va a encontrar, ¿no? Acá está el riñón, infecciones urinarias, ¿no? O E. coli uropatógena, ¿no? Y etcétera. Bien, entonces puede ocasionar sepsis, neumonía secundaria, infecciones nosocomiales, ¿no? Dependiendo desde asintomáticas, diarrea sin sangrado, colitis hemorrágica y así. Sepsis. Entonces, vean que ahora por cuestiones anatómicas, las personas del sexo femenino son más susceptibles a las infecciones urinarias, dado a que la uretra es más corta que en el varón, ¿no? Entonces es más posible, ¿no? Y en niñitos también, porque las niñitas si no se asean bien, digamos se limpian después de defecar con el papel higiénico hacia adelante, arrastra la materia fecal y puede tener infecciones urinarias. Solo esa, digamos, malas prácticas de higiene personal puede conducir a una infección urinaria, ¿no? Entonces, normalmente debería limpiarse de adelante hacia atrás, ¿no? Para no arrastrar materia fecal a la zona geniturinaria. Bien, enfermedades clínicas. Tenemos enfermedades gastrointestinales. Tenemos la enterotoxigénica, ETEC, enterotoxigen Escherichia coli, ocasiona diarrea del viajero. Entonces muchas personas viajan y pueden no lavarse las manos o ingerir agua o alimentos que no hayan sido tratados por calor y se van a enfermar, ¿no? Está con su mochila y se enferma. La otra es la enterohemorrágica, ¿no? Hay un serotipo de Escherichia coli llamada O157H7. Entonces ustedes hay inclusive bonitos documentales sobre esta, ¿no? Cómo se descubrieron y cómo por la contaminación cruzada mucha gente se enfermó, se complicó, algunos murieron y otras, bueno, se resolvió, pero ocasionó un brote. Otras que producen como la toxina parecida a la Shiga, infección por bacterias que tienen un virus que están dentro de las bacterias también. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Miren, la enteromorrágica, diarrea común, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico. Y un factor, digamos, que condiciona, acá tenemos la enterohemorrágica, EHC, por eso les he puesto en el inglés, porque a veces también en los esquemas, ¿no? Acá dice, ¿no? Enterohemorrágica. Y miren acá, la fuente común es aquellos que están dentro de las heces del ganado vacuno, que contaminan los derivados lácteos o las verduras irrigadas con aguas hervidas provenientes de los establos, que puede llegar a la persona, ¿no? Y ocasionar estos, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, y complicarse. La prevención, bueno, es todo lo que es lavarse las manos, ir bien los alimentos, lavar bien las frutas, así, ¿no? Y la enteropatogénica en niños infantes, EPEC, Enteropathogenic Escherichia coli, ¿no? En general, la Escherichia coli es parte de la microbiota intestinal del hombre y los animales y pueden contaminar el agua y los alimentos y la mayoría son no patógenos, ¿ya? Pero el hecho de tener Escherichia coli en un agua, un alimento, y si la mayoría son no patógenos, es una lotería de que las personas se infecten con una patógena o que exista otra bacteria patógena, bacilo gram negativo principalmente, que esté allí junto con esa materia fecal, ¿no? De una persona, de dos personas, de tres personas, de una vaca, de dos vacas o de otro animal doméstico. Entonces aquí vemos bacilo gram negativo, ¿ya? Y los brotes de Escherichia coli enterohemorrágica, lo que les decía, busquen documentales, hay muchos, muy bonitos documentales, ¿no? Por consumo de verduras crudas, espinacas o ternera, carne de ternera, hamburguesas, derivados cárnicos poco cocidos, o sea que no haya habido un buen proceso de cocción, agua, leche no pasteurizada y zumo de frutas. O sea, si se ha contaminado con materia fecal y no ha habido las medidas de control o prevención, entonces miren acá, tenemos un sándwich acá que tiene, bueno, carne, digamos que tiene lechuga, o sea, tiene todo, ¿no? Y si le pones queso, o, ¿no? Que viene de una leche no pasteurizada, entonces miren acá, ¿no? Y la persona también tiene sus E. coli, entonces todo ello contribuye, digamos, a que este alimento sea un riesgo potencial de contener a esta bacteria e infectar a las personas que ingieren ese alimento. La E. coli enteropatógena
¿no? Se transmite persona a persona o a través de agua contaminada. Ocasiona diarrea infantil acuosa en niños menores de 2 años. Los niños infectados son reservorios. Entonces, mire, menores de 2 años. Entonces, algunos pueden tener síntomas, otros quizás leves, y es digamos, una fuente de contaminación. Entonces, si hay niños, y a veces lo sabe que en las familias puede haber dos niños de menores de 2 años, más de uno en una familia, si es una guardería, ¿no? O si es un riachuelo que alimenta, que surte de agua a una comunidad. Entonces, miren todo la amplificación, el proceso de brote podría existir, ¿no? Ahora, las verduras también han sido implicados como que la fuente del alimento, ¿no? Ocurrió que España había enviado por esto ellos en la Comunidad Europea venden sus productos y van de un país a otro. Entonces aparecieron estos pepinillos con Escherichia coli, y dijeron, bueno, vienen de España, y hubo como una sanción, ¿no? Que para España, que cómo puede estar mandando estos alimentos que contenían Escherichia coli. Y bueno, después de mucho tiempo de averiguar y todo, es que no fue así, que fue todo en el proceso del transporte y suministro y el expendio de estos pepinillos. Entonces, tuvieron que darle una bonificación, o estaban solicitando una bonificación para que digan, pues nos han perjudicado, las cosechas no se vendieron o tuvieron pérdidas económicas por esta mala propaganda, no bien, digamos, que no se había investigado bien cómo fue la fuente, ¿no? Y se le atribuyó que era desde el cultivo de la verdura ya venían las bacterias. Y que es posible, ¿no? Es probable también, pero en ese caso no fue así. Entonces, por eso es importante que se realicen bien la identificación en los alimentos, porque también implica pérdidas económicas, ¿no? Aparte del riesgo de infectar a las personas, independientemente de si se infectó en la cadena de venta o si se infectó durante los cultivos de las plantas, de los vegetales. Entonces, la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? En agua y alimentos que están contaminados con heces, la enteroinvasiva en agua y alimentos, casi es lo mismo, ocasiona diarrea acuosa. Y hay otra también denominada enteroagregativa, ¿no? Ocasiona diarrea crónica, retraso de crecimiento del niño, y hay otra E. coli extraintestinal, ¿no? Infecciones urinarias. Entonces, si ven acá, ustedes en este agar, se llama agar EMB, azul de metileno, ¿no? EMB. Entonces, este agar azul de metileno, alguna vez lo hemos trabajado con los chicos de nutrición, ¿no? Porque buscamos en las carnes, trajeron carne los chicos, y crecían estas colonias. La E. coli tiende a producir brillo metálico. Miren, este es E. coli. Normalmente, otras bacterias que son lactosa positivas, porque este brillo metálico en el agar EMB, eosina azul de metileno, en este agar, la lactosa positiva, la Escherichia coli, produce este brillo metálico. Es bien bonita, así metálico parece, ¿no? Y los alumnos traían su carnecita y algunos salían a una que otra colonia. Entonces, cada colonia ya lo sembrábamos, así crecía, ¿no? Pero es el estudio de la colonia, como mencionaba hoy día en la mesa de práctica, ¿no? Que se hace el estudio de la colonia y a partir de ahí ya uno puede tener una colonia única, ¿sí? ¿Ya? Pero en las carnes había más de una lactosa positivas también, rojas, ¿no? Que no eran E. coli. Ahora, por ejemplo, dependiendo del medio, este es para un urocultivo, mire, acá está la lactosa positiva, es muy probable que sea E. coli, y así crece, ¿no? Y ha crecido así porque así se ha sembrado. Acá igual, ¿no? O sea, se agota la muestra, acá en este cuadrante, por ejemplo, hay uno, luego se siembra acá, de esta forma, y luego se continúa acá, se va arrastrando así, y luego así, y acá para obtener colonias aisladas. Aparentemente en esta placa no hay colonias, estas chiquitas quizás podrían ser, pero habría que verlas, ¿no? Acá sí vemos colonias aisladas y en este medio lo que se quiere hacer un recuento de colonias. Volviendo a E. coli, la epidemiología es la transmisión fecal, fecal oral, transmisión por alimentos, gastroenteritis, les mencionaba la E. coli 157, fuente endógena, ya internamente la persona se infecta o hay contaminación cruzada y las infecciones del tracto urinario, también llamada itus, también conocida como la cistitis de la luna de miel, ¿no? Entonces, también, bueno, por algunas prácticas sexuales podrían también ser condicionados a tener una infección urinaria, ¿no? Por la contaminación de materia fecal en la zona, digamos, de la zona donde hay restos fecales hacia
por arrastre hacia la zona genitourinaria. Entonces, miren acá, los campos se cultivan con abono de los animales, ¿no? Generalmente, y también podría ser en algunas comunidades de los mismos seres humanos, y a la hora de fertilizar los suelos pueden haber estas bacterias también, y de alguna forma, si las plantas son de tallo corto o son regadas con agua que contengan la materia fecal, entonces pueden llegar los microbios a las plantas, a las de tallo corto, las lechugas, las verduras, los rabanitos, etcétera, ¿no? Entonces es importante por eso el cultivo más o menos adecuado de los vegetales que uno va a ingerir. Entonces el diagnóstico, en el caso que sea un urocultivo, la orina viene en frasco de boca ancha, se le pide que no tome antibióticos previamente, con un asa de siembra, se agita primero la orina, ¿no? Luego se toma el asa estéril, como hemos hecho hoy día. En este caso parece un asa de siembra de plástico descartable, entonces ya vienen estériles y se elimina de un uso. Y luego se siembra y contamos. Si hay más de 100 colonias, entonces es 100.000, ¿no? Más de 100.000 colonias, el urocultivo es positivo. La bioquímica nos dice de que cómo se comporta en cada tubo, ese tubo TSI, de urea, digamos, es el caldo peptonado, porque vemos acá el indol, el anillo, o rojo de metilo, o bueno, y otro mejor, ¿no? El Bowes-Proskauer, el citrato. Y con esto damos el nombre Escherichia coli, por decir, ¿no? Y el antibiograma, luego podemos buscar si son sensibles, en este caso estos halos grandes, de diámetros grandes, es que el antibiótico elimina la bacteria en forma concéntrica porque así difunde el antibiótico. Y acá no, quiere decir que acá para este antibiótico son resistentes. Y para este antibiótico es halo más grande. Y va a ser sensible dependiendo a un punto de corte para cada antibiótico. ¿Ya? Entonces cada antibiótico le dice, digamos, menor de 15 resistente, ¿no? O mayor de 15 sensible, una cosa así. ¿Ya? Entonces eso está en tablas que, bueno, ya lo tienen los laboratorios. Y para el coprocultivo se busca Escherichia coli, si uno busca patógenos. Puede haber Escherichia coli que no son patógenos, bueno, se descarta también. Se busca salmonelas, en el coprocultivo se busca salmonella, shigella principalmente, ¿no? Y acá vean diferentes tipos de shigella para esta imagen de un estudio, ¿no? En general, y hay algunas E. coli, ¿no? ¿no? Enterohemorrágica, enterotoxigénica, acá sí está en español, ¿no? Y bueno, y otras salmonella, shigella, que son enterobacterias. Aeromonas no es una enterobacteria, pero puede estar en las heces. El género Klebsiella es otro género que lo vamos a ver brevemente, es Klebsiella pneumoniae, es un bacilo gram negativo, en este caso es inmóvil, tiene cápsula prominente, de tal manera que las colonias, miren, son mucoides, parece moco, ¿ya? Entonces acá se ha hecho la dispersión, el agotamiento, un cuadrante, dos cuadrantes, en el tercer cuadrante, aquí hay colonias aisladas. Se realiza el estudio de la colonia. De acá no podemos hacer la bioquímica, esta es su bioquímica. Entonces la cápsula prominente en vía respiratoria, neumonía lobular primaria adquirida en el hospital o en la comunidad. Entonces las personas se pueden contaminar en el hospital o en la comunidad y dependiendo de su inmunidad va a enfermar o se puede complicar, ¿no? En la materia fecal pueden estar presentes también y por eso se contamina el medio ambiente. Las heridas, tejidos blandos, en las infecciones del tracto urinario también ocasiona infecciones urinarias, contamina el agua y el medio ambiente, puede ocasionar neumonía, infecciones intrahospitalarias. Y muchas de estas tienen mecanismos de resistencia, como la beta-lactamasa, la carbapenemasa, resistente a quinolonas, entre otras. Entonces, ven, y acá dice heces en grupo de individuos sanos, en las heces, en el 5%. Entonces, si defecan en el campo o en una letrina que no está bien cerrada o no hay buen aseo, los papeles están tirados por allí, las moscas pueden llevarlas, estas bacterias, a otras personas o a un bebé, ¿no? O por contaminación cruzada llevarlas a las klebsielas, ¿no? Los neonatos suelen, en algunos hospitales, suelen ser susceptibles a la klebsiella y pueden morir inclusive, ¿no? Hay brotes intrahospitalarios, en algunos hospitales ha ocurrido, y entonces estar atento con el cuidado de estos bebés, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Digamos, las bacterias, meningitis, ¿no? Ocasionan gram negativas, ¿no? De 0 a 30 días, los neonatos, mire, la principal que se aísla es la Klebsiella pneumoniae, ¿no? La Pseudomonas, luego la E. coli y el Proteus. Listeria, Streptococcus B. aureus, 6.
Entonces vemos, ustedes pueden buscar cualquier, digamos, y encontrarla, ¿no? Otro grupo importante y sí está relacionado más con los alimentos, la Klebsiella tiene que ver un poco con la inmunidad y de la contaminación cruzada, ¿no? Entonces tener cuidado. Pero la salmonela sí tiene que ver, ¿no? Hay dos especies, salmonela entérica y la salmonela bongori. ¿Cuál es la más importante? La salmonela entérica, ¿no? La salmonela bongori no ha habido mucha casuística de estudio, ¿no? Más de 2.600 serotipos de la salmonela entérica. Es una sola especie, pero hay diferentes formas, hay 2.600 serotipos. Y de ellos, ejemplo, por ejemplo, acá dice salmonella entérica es la especie, acá dice salmonella entérica, acá también. Pero una variedad puede ser tifi, entonces la nomenclatura es salmonella tifi, ¿ya? La salmonelosis en humanos, ¿no? Puede ser salmonella tifimurium, salmonella enteritidis, ¿no? Son los dos serotipos que principalmente se asocian a enfermedad en el humano, ¿ya? Entonces estos son muy importantes. Y sobrevive dentro de los macrófagos y migra a otras partes, ¿no? Entonces también son bacterias intracelulares que evaden un poco la respuesta. Y acá hay una clasificación grande, le decía que era salmonella, acá 2610, ¿no? En este artículo. Tenemos acá la salmonella bongori, ¿ya? Su especie 5. Pero la salmonella entérica, miren, ¿no? Acá están las 2600, por decirlo. Entonces, y acá ya están las frecuencias, ¿no? Su especie 1, entérica. Su especie 2, salamae. Su especie 2, 3A, arizonae. Su especie 3B, diarazonae. Su especie 4, auxanae. Su especie 5, índica, ¿no? Pero de la especie entérica, venimos de acá de la ramita, su especie entérica, vamos a tener la salmonella tifoidea, 99% de las infecciones en humanos y animales, y las salmonelas no tifoideas, humanos y animales. Entonces, aquí, en la salmonella tifoidea, solo humanos, esta es humanos y animales, en solo humanos está la fiebre tifoidea, que es ocasionada por la salmonella tifi, y las fiebres paratifoideas, está la paratifi A, paratifi B, paratifi C. Y las salmonelas no tifoideas, que afectan animales y humanos a la vez, están las que ocasionan gastroenteritis. Unas de ellas pueden ocasionar bacteriemias invasivas, otras se autolimitan, no invasivas. Tenemos también a la salmonella tifimurio y a la enteritidis, ¿no? Entonces, esta es como que la más frecuente. Y las extraintestinales, infección focal, bacteriemia. Entonces, es un grupo bastante grande, ¿no? Que puede ocasionar la enfermedad. Pero la patogenia inmunidad a la ingesta de la salmonella invade el intestino delgado, ¿no? Luego invade las células M de la placa de Peyer y el enterocito. Acá está la célula M, ¿no? Puede invadir la sangre y van a la circulación linfática, ¿no? Tiene islotes de patogenicidad 1 y 2 en el cromosoma bacteriano, que le confiere ciertas proteínas invasivas, ¿no? Evade el sistema, el IP2, invadir el sistema inmune. Y el sistema de secreción tipo 3. La respuesta inflamatoria limita la infección al tracto gastrointestinal, media liberación de prostaglandinas y estimula también el AMP cíclico y secreción activa de líquidos. Entonces puede haber una, digamos, alterar la forma de la materia fecal, ¿no? Entonces aquí la enfermedad clínica. Gastroenteritis, vómitos, náusea, diarrea no sanguinolenta. Septicemia, bacteriemia en pediátricos, en geriátricos, en VIH. Entonces vemos que la inmunidad juega un rol importante, ¿no? Los niños están disminuidos, una persona mayor y en pacientes VIH. La fiebre entérica, habíamos dicho que puede ser la tifi, ¿no? La salmonella tifi, se busca anticuerpos contra el antígeno H. Eso se hace en el laboratorio. La salmonella paratifi igual y la paratifi B también. Paratifi A y paratifi B. Colonización, la infección crónica por un año en 1% de los pacientes que tienen salmonella tifi, ¿ya? La salmonella tifi, ¿no? En uno de estos 5% en la vesícula biliar. Entonces aquí ustedes van a investigar, ¿no? ¿Quién fue? Hay una persona, ¿no? Una señora que ella era portadora y por ser portadora contaminó a muchas personas, ¿no? A ver hasta cuánto, ustedes ya pueden investigar eso como una nota ampliatoria.
¿ya? Y esto es la tía tifoidea. Claro, algo así es, ¿no? Pero no, eso no es así. Ya, si le quieren poner ahora otro nombre, ya, solamente una persona. Entonces, por eso que se dice, pero sí, ¿por qué si ya la persona no tiene? Entonces, ¿y qué pasó? Que por un año, después de haber pasado la infección crónica, la infección, digamos, fue como leve en algunas personas, y esta persona está en su vesícula y está como secretando cada vez, ¿no? Uno y otro. Entonces, y la carga bacteriana es muy baja. Por eso es importante que en este caso de la salmonela se tiene que hacer digamos, un preenriquecimiento, ¿no? De un medio de cultivo previo a la siembra en las placas. En medio líquido es como decir, vamos a revivirlas a las salmonelas, a la salmonella tifi, y las otras las inhibimos y luego sembramos en medios especiales. En el lagar salmonella shigella, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, por eso es importante, ustedes como futuros nutricionistas tienen que cuidar a sus pacientes. Imagínense un paciente, un ancianito, o un bebito, o un paciente con VIH, u otra con otra enfermedad, con un cáncer. Entonces ustedes tienen que velar que tener cuidado con los alimentos, y lo bueno que estas son bacilos gram negativos, con una ebullición mueren. Entonces, pero si tenemos, digamos, una persona que está atendiendo, haciendo la ensalada, está haciendo, no sé, manipulando la comida, entonces si tiene restos fecales, va a inocular, ¿ya? Entonces, otras salmonelas, miren, enteritidis, Panamá, Gallinario, Tifimurium, en los animales que que ocasionalmente que infectan al hombre, produce gastroenterocolitis u otras complicaciones, sobre todo en niños, personas, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces puede fiebre, malestar general, dolor abdominal, diarrea, falta de apetito, como en forma general en la salmonela, hasta manchas, mire, cutáneas. Pero la salmonella tifi no produce mucha diarrea, produce más bien constipación, como que no hace, no hace, ¿no? Eh, no defeca, ¿ya? Entonces va a depender de qué tipo de salmonela. Pero por eso es importante que los pacientes lleven al especialista. Si es un niño, al pediatra, ¿no? Así, si es un adulto, a un geriatra, o bueno, al médico general que esté más cerca para que le pueda dar ya un tratamiento o vaya evaluando. La epidemiología de las salmonelas coloniza aves de corral, por ejemplo, tienen salmonela, los reptiles, el ganado, los roedores. O sea, si hay roedores en los alimentos, puede llegar salmonela de los roedores. Animales domésticos, humanos. Salmonela zoonótica. ¿Ya? Esto le he puesto, ya no está en el PDF, pero le he puesto. Hay una salmonella infantis que se ha detectado en las aves. En las aves, los pollos, por ejemplo, pueden estar allí. Entonces, si la materia fecal del pollo puede pasar al humano. Lo bueno que para los criadores de ave no les afecta mucho la producción, o sea, pasa como un asintomático. Lo malo que tiene un plásmido grande que tiene muchos genes de resistencia que lo hace resistente a los antibióticos. Si una salmonela de estas infecta a un humano, zoonótico quiere decir que viene de un animal al humano. Y entonces esta salmonella infantis, que tiene genes de resistencia a múltiples fármacos, si infecta a una persona y se quiere darle tratamiento, va a ser difícil controlar la infección. Por eso cobra vital importancia y está sujeto a vigilancia. Los reservorios animal, en el pienso, contaminados, ¿no? También puede estar en la comida. O sea, si están en los, digamos, en los cerdos, o está en ¿cómo se llama? En los pollos, la gallina. Si la persona atiende un corral que hay salmonella infantil, pasa al otro que no lo tiene, ¿no? Y entre ellas ya rápido la materia fecal es fácil de contaminar unas a otras. Entonces, los reservorios pueden tener náuseas o diarrea no sanguinolenta, pueden ocasionar náuseas, ¿no? Estas salmonelas, náuseas, diarrea no sanguinolentas. Salmonella tifi y paratifi en humanos puede estar a la vesícula biliar. Entonces puede haber el tema del portador crónico, la salmonella cholera suis de animales al hombre, puede ser grave, ¿no? Infecciones por alimentos contaminados. En niños, ¿no? De forma fecal oral es frecuente, pero los niños gatean, ¿no? Echan toda la boca. Incidencia menores de 5 años y mayores de 60 años. Entonces, estos son los grupos más vulnerables que si se infectan pueden complicarse o morir. Y ya es grave en las personas que tienen leucemia, linfoma, anemia drepanocítica. En los alimentos de aves de corral, huevos y productos lácteos, ahí puede estar también. Por ejemplo, si van a ingerir huevos, si no están lavados, puede estar la salmonela. Y la contaminación cruzada. El año pasado, me parece que revisamos con los alumnos de nutrición,
¿no? De cómo viene la salmonela, ¿no? Entonces dicen, no, la salmonela al inicio se pensaba que solo era por la cáscara que viene con restos fecales, pero también se sabe que ya por transmisión transovárica puede pasar salmonelas a través de la yema, ¿no? Entonces, un poco frecuente, pero hay una posibilidad y se ha estudiado. Entonces, también puede usted revisar y ampliar. Sobre todo en aquellas personas que comen, ingieren huevos crudos, ¿no? Como batidos, ¿no? Los que hacen deportes, ejercicios, revisen ello antes de recomendar ingerir huevos crudos, ¿no? Entonces, tener cuidado. Entonces, algunas granjas ya están, digamos, certificadas que están libres de salmonela, pero bueno, la probabilidad puede existir. Y en todo caso, también hay productos derivados de huevos que se pueden utilizar, digamos, como un reemplazo, ¿no? De aquellos productos crudos, ¿no? Listo. Entonces pasamos acá al diagnóstico. Como ya hemos mencionado, como la E. coli, por ejemplo, o la Klebsiella, uno puede hacer el diagnóstico de laboratorio clínico. Es importante que le revise el médico porque puede morir la persona, ¿ya? Es una persona que está con la defensa baja, son los extremos de la vida. Entonces, en el laboratorio vamos a buscar en las muestras fecales, en el agar SS, las colonias lactosa negativas, o sea, las colonias no son rojas. Recuerdan la Klebsiella y la E. coli eran colonias rojas, ¿no? Acá no son incoloras. Y algunas colonias negras que producen hidrógeno sulfurado en el agar SS, ¿no? Salmonella, Shigella, la bacteria, si produce hidrógeno sulfurado, vamos a ver manchas negras y colonias no incoloras. Y se aísla la colonia sospechosa, se realiza la identificación con una serie de bioquímica, con varios tubos que ya hemos observado, y se tiene que realizar el antibiograma para ver a qué antibióticos son resistentes o sensibles. En las pruebas inmunológicas, las aglutinaciones, los títulos de anticuerpo, el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O, si hay anticuerpos contra el antígeno O, o sea, los anti-O indican que esta es una infección reciente, ¿no? Y se debe monitorear su elevación. Y el antígeno H es el flagelar. Entonces, el O es lipopolisacárido, el H es proteína, flagelina, flagelo. Entonces, los anticuerpos que se generan para el antígeno O son de baja duración, de corta dirección. Cuando están elevados, nos indica de que la infección es como reciente, fase aguda. Si están muy altos y ya están y duran en el tiempo un poquito más, los H. Entonces, dependiendo, el clínico se vale de estas pruebas para decir, bueno, es posible que tenga infección reciente o ya se está recuperando, cuando luego disminuye la O y persiste el H. El H puede persistir después, inclusive que ya pasen los síntomas, esté recuperándose. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Y aparte también se puede hacer otros estudios de ácidos nucleicos un poco para ver cuál es el genoma de esta especie de salmonela que está ocasionando el brote o los nuevos casos o los casos fatales que puedan haber. El otro es el género Shigella. Miren, el género Shigella son bacilo gram negativos, no se mueven, producen desintería, tapizan el colon, se replican en el citoplasma de la célula, ocasiona apoptosis, ¿no? En la célula infectada porque libera esta interleuquina 1 beta que atrae por polimorfonucleares. Mire, estos son polimorfonucleares, neutrófilos, y sangre, estos son hematíes. Y los pediatras, cuando sospechan de los niños, que el infante o el bebé tiene diarrea, le hacen una reacción inflamatoria. La presencia de leucocitos en la muestra sanguinolenta o no sanguinolenta, pero la presencia de leucocitos con mocos ya es posible que sea una reacción inflamatoria positiva. Entonces se tiene que sospechar en una de estas, de una Shigella, por ejemplo, ¿no? Hay grupo A, Shigella desinteriae, que tiene la toxina Shiga, del grupo B, Shigella fleckneri, Shigella boydii, el grupo C, y la Shigella D. sonei. Entonces va a depender cuál de estas está implicada la infección. Entonces el género Shigella ocasiona desintería bacteriana, que produce diarrea con moco y sangre de 10 a 20 cámaras o más en 24 horas, pobre niño. Deshidratación aguda grave que a veces lleva a la muerte en pocos días cuando no son tratados. Puede ocasionar síndrome urémico hemolítico, se localiza a nivel de colon y a veces en el torrente sanguíneo, o sea, se puede complicar. En humano es el único reservorio, ¿no? O sea, no hay en animales. Bajo inóculo, importante, mire, 100 bacterias o 200 para infectar, suficiente.
bajo inóculo. Población pediátrica de menores de 10 años son más susceptibles, la transmisión es persona a persona, vía fecal oral, manos contaminadas y también en menor proporción agua y alimentos. La Shigella, las colonias son lactosa negativas en el agar SS y no producen hidrógeno sulfurado. Salmonella sí lo producía. La Yersinia es otro bacilo gran negativo, ¿no? Que son rojo de metilo positivo. Hay 11 especies, son inmóviles a 37 grados. Hoy día han visto ustedes la listeria, ¿no? Que no se movía a 37 grados. Igual Yersinia, no se mueve. Entonces hay que evaluarlo en el laboratorio. Hay especies patógenas para el humano, vamos a describir a la Yersinia enterocolítica y se describe como que tiene síntomas similares a la apendicitis y brotes de gastroenteritis. ¿Ya? Aparte hay otra Yersinia pestis que produce la peste bubónica, no lo vamos a estudiar, se transmite por vectores, y la otra Yersinia pseudotuberculosis que puede estar en roedores, puede ocasionar linfaadenitis mesentérica, septicemia. Pero nos vamos a centrar en la Yersinia enterocolítica, y esta Yersinia enterocolítica es un bacilo gram negativo que se mueve a 25 grados Celsius, pero no se mueve a 37. Acá está la Yersinia. Penetra la célula de la mucosa intestinal y produce úlcera en el ilion terminal. ¿Recuerdan el ilio terminal? Por eso que se semeja a un apéndice, ¿no? Patogenia, inmunidad, destrucción por fagocitosis, tiene también el sistema de secreción tipo 3, disminuye la respuesta inmunitaria, ¿no? Si destruye a los fagocitos, destrucción por fagocitos, disminuye la respuesta inmunitaria, ¿no? Bueno, también puede tener plásmidos que le confieren cierta resistencia a los fagocitos. Pero lo interesante, ver un poco las enfermedades clínicas, el periodo de incubación 3 a 7 días, ocasiona enterocolitis en el 66% de los casos, y acá están los síntomas: fiebre, dolor abdominal, diarrea, se autolimita de 1 a 3 semanas, las complicaciones son perforación del ilion y sangrado rectal. Hay ileitis, adenitis mesentérica, síndrome pseudoapendicular, septicemia, absceso extraintestinal. Entonces puede, de lo más común, ¿no?, a lo menos común. La epidemiología, el reservorio son animales domésticos y silvestres que tienen Yersinia, especie de Yersinia. Pero los cerdos son el reservorio principal de la Yersinia enterocolítica patógena, la O8. Fuentes, ¿no?, de esta Yersinia enterocolítica en aguas residuales, en aguas superficiales contaminadas, ¿no? Y miren, pueden desarrollar a 4 grados, ¿no? También. O sea, después está en la refrigeradora y está bien. Y acá está pues la Yersinia, la han dibujado como un cerdito. Bien, la Yersinia, epidemiología, es una infección zoonótica. El ser humano es el hospedero occidental, consumo de carne, leche, agua contaminada con esta Yersinia enterocolítica. Bueno, y hay otras Yersinias como la peste, transmitida por la pulga, ¿no? Ocasiona muchas pandemias, ¿no? La Yersinia pestis, 3 pandemias, ¿no? Acá las he puesto, y los roedores animales y la Yersinia pseudotuberculosis. ¿Ya? Esto es como dato complementario, pero nos centramos en la Yersinia la Yersinia enterocolítica. Entonces, miren acá la epidemiología: la Yersinia enterocolítica, la Yersinia pseudotuberculosis y la Yersinia pestis, ¿no? Nos centramos en la Yersinia a partir del cerdito por ingesta, y las otras pueden estar acá también. Bueno, acá un poco más: transmisión, los productos lácteos, de leche, ingestión de agua contaminada, transmisión directa entre personas y de animales a personas. Y ahí hay medidas de prevención y control, ¿no? Transmisión vía origen, transmisión vía proceso, transmisión vía personas. Entonces, bueno, cómo se crían los animales, están los cerditos, cómo se venden, contaminación cruzada, o si la leche o los productos cárnicos están contaminados, ¿no? Y bueno, el proceso de manipulación y cómo se procesa. Y acá, ¿no? Una persona que tose, bueno, no necesariamente, pero esto indica que no tiene cuidado en los alimentos, y así. Por ejemplo, ustedes como futuros nutricionistas tienen que evitar esto. ¿Qué le falta a este señor? Una mascarilla, un respirador, ¿no?, para evitar esta eliminación. Y la contaminación cruzada: un cuchillo que tenga materia fecal contamina otros alimentos, no necesariamente que sea el cerdo. Y acá el diagnóstico, mire, acá en forma general tenemos lactosa positivas, Escherichia coli, Klebsiella; lactosa negativa, Salmonella, Shigella y Yersinia. Entonces, una colonia lactosa positiva lo vemos en el agar McConkey, o en el agar, este es un McConkey, por ejemplo. Este es lactosa positiva, este es lactosa negativa. ¿Qué quiere decir? Que acá hay acidez por degradación de la lactosa, que hace que el rojo neutro vire a rojo, ¿ya?
no confundamos con el rojo fenol que hemos estado viendo para el agar-manitol. ¿Ya? Este es rojo neutro. Por eso que el acidez es rojo. Y si no lo metaboliza, la colonia no se colorea. Y bueno, el diagnóstico, nuevamente, ¿no? El aislamiento primario, buscar las bacterias, aislarla, luego estudiar la bacteria, una sola colonia acá y nos va a dar el nombre, y luego el antibiograma. Y acá hay una serie, ¿no? La E. coli tiene estas reacciones. Este es un tubo que evalúa 4 parámetros. Este es el TSI, que también evalúa 4 parámetros. El tubo de lisina, el caldo petonado palindol, el citrato, la urea rojo metilbosprocauer. Entonces, de acuerdo a la reacción, no es, tiene esta reacción, es E. coli. Esta tiene otra reacción, es Klebsiella, y así sucesivamente. Muy bien, la prevención, entonces asegurar la inocuidad de los alimentos, el lavado de manos, cocción de alimentos, hervir el agua de consumo, pasteurizar la leche, limpieza y desinfección de letrinas, ambiente hospitalario, monitoreo y recuento de coliformes totales y fecales en agua y alimentos, tratamiento de los infectados, evitar uso indiscriminado de antimicrobianos porque le va a generar resistencia. A ver, pregunta, ¿son características de la familia Enterobacteriaceae? Excepto uno. O sea, todas son menos uno. Bacilo gram negativo es esporulado, oxidasa negativo, fermenta glucosa, presenta lipopolisacárido. ¿Cuál es? A ver, aunque sea en el chat, o pueden hablar, no hay problema. ¿Alguno? Uy, están durmiendo. ¿Cuánto hay? 42, 58 alumnos. A ver, en el chat, ¿alguien? A ver, vamos a ver. Ya. No, nadie escribe. ¿Están allí? A ver, jóvenes. Ya, no hay nota, no se preocupen si no, si no lo saben, pero a ver, ¿a cuál irían? Todos son menos uno, uno está ahí incorrecto. Nadie, ¿ves? Uy, no están atentos, creo. ¿Ya? Hemos visto bacilos gram negativos. Son esporulados, le dije al inicio que no eran esporulados. ¿Ya? Y así. Entonces hace negativo y eso sí. Entonces, esa es la excepción. Las otras sí son. Luego, ahora vamos a ver esta otra teoría que también está incluida ahí, que son bacilos gram negativos. Entonces, rápidamente vamos a ver, son psicofamilia, pero esto es más resumido porque digamos, son algunos ejemplos, ¿ya? Nada más. Entonces, vamos a ver a los Vibronaceae, la Campylobacteriaceae, la Helicobacteriaceae y la Aeromonadaceae. Entonces, vamos a ver características generales, su importancia epidemiológica y la medida de control y prevención. Miren, acá solamente para el Vibrio cholerae, mira, hay fagos, hay algunos microzooplancton, macrozooplancton, peces, la temperatura, ¿no? Y, digamos, aves, ¿no? Acá. Y algas, ¿no? Entonces, por ahí está el Vibrio, ¿no? Y acá hay unas almejas también. Entonces, en general, tenemos que el género Vibrio pertenece a la familia Vibronaceae. Tenemos acá vibriosis, 80.000 enfermedades y 100 muertes en Estados Unidos. Está relacionado a ambientes acuáticos, diferentes especies. Pueden ser de origen marino o de agua dulce, alrededor de 100 especies. Brotes epidémicos, estado de alerta. Pérdidas económicas y así, ¿no? Impacto a la salud pública. Entonces, se estima que unos 52.000 de estos casos de enfermedad son causados por comer alimentos contaminados, ¿no? De estos 80.000, 52.000, un poco más de la mitad, son por alimentos. Entonces, es muy importante que ustedes estén atentos. Y el vibrio parahemolítico causa una cifra estimada de 46.000 casos, 45.000 casos de enfermedad todos los años solo en Estados Unidos. Miren, el vibrio parahemolítico sí tiene un origen más de agua salada, como vamos a ver. Entonces, el género vibrio, miren, son bacilos gram negativos curvos de 0,5 a 0,8 micrómetros, ¿no? Por 1,5 a 3. No esporulados, tiene un flagelo polar, me parece un ratoncito, ¿no? Con su flagelo polar, un arco con su flagelo polar. Son oxidasa positivos en la reacción, las enterobacterias eran oxidasa negativas. Son halófilos, excepto Vibrio cholerae, que puede estar en el agua dulce, y Mimicus. Miren, acá está el gram, algunos son curvitos, miren acá, parece una C. ¿Ya? Al gran lo vamos a ver así.
Entonces el vibrio, la transmisión al hombro, consumo de agua contaminada, miren, una persona está tomando ahí, consumo de productos, alimentos acuáticos, insuficientemente cocinados, ¿no? Acá tenemos unas almejas, y miren, acá hay microcrustáceos, algas, etcétera, donde puede estar en el ambiente como dormido o están ahí, a espera de que exista un brote. Especies, el Vibrio cholerae es grupo 1, serogrupo no 1, serogrupo O139. Aparte el Vibrio parhemolítico, Vibrio vulnificus y el Vibrio alginolítico. También tiene un antígeno somático O y tiene flagelo también, el H. Y observamos acá la estructura del vibrio, ¿no? Tenemos acá, tiene un bacilo curvo, acá no está curvo, su flagelo polar, puede tener cápsula y tiene su cromosoma circular, ¿no? Tiene 2. Y acá tenemos las diferentes enfermedades que puede tener este vibrio, el cholerae, el parhemolítico y el vulnífico. Y vemos acá que todos se contagian, ¿no? Por ingesta de alimentos de origen marino, pescado, marisco o aguas contaminadas. Y así, ¿no? Y pueden estar en heridas como el vulnificus. Y en este esquema está más resumido, miren, el vibrio cholerae puede tener 0 grupos O1, O139, no 1 y no O139. O sea, O1 y O139, su no O1 y su no O139. Dentro de estos dos biotipos tenemos el TOR y el clásico, ¿no? Pero el último es el que está ocasionando, es el TOR. Y el TOR es serotipo O1. Y el serotipo O1 puede ser clasificado como Inaba, Ogawa y Kojima. Y estos cada uno se diferencia por serología. A, C tiene Inaba, A, B, Ogawa y Kojima, ABC. Y esto se basa, miren acá, al polisacárido. Tenemos acá el lipopolisacárido, acá tenemos el polisacárido O, antígeno O, y si tiene el antígeno A, el suero lo va a reconocer, ¿no? Entonces, los tres tienen A. Entonces, el que tenga C será, ¿no? Inaba, el que tenga solo B y A, así, ¿no? Y así, entonces aquellos que son antígeno A positivo son O1, ¿no? Los O1. Y los que no son no 1. No. ¿No? Pero bueno, en forma general, para que vean que hay O1 y O139 y el biotipo, el TOR, con sus 3 serotipos que pueden estar presentes. Y acá está importante, mire, el Vibrio cholerae ha ocasionado epidemias y Perú no ha sido ajeno a ellos. 7 pandemias de cólera se han registrado desde 1817. La septicemia, la séptima pandemia, perdón, causada por cepas de Vibrio cholerae del grupo O1, biotipo el TOR. Se originó en las Islas Célebes, en Indonesia, en 1961 y se extendió a través del comercio, el turismo y las rutas de peregrinación al Asia, Europa, África y el Pacífico Sur. O sea, tiene un comportamiento dependiendo del comportamiento humano. En enero de 1991 se produjeron brotes explosivos de la séptima cepa pandémica en las ciudades de largo de la costa peruana, o sea, acá en Perú, con mayor propagación epidemia a través de América del Sur y Central. Miren, acá está el monitoreo de los casos y miren el 91, ¿no? Acá tenemos las Américas, ¿no? Tenemos acá. Miren, este va bajando con el tiempo y luego, bueno, apareció y así. Y luego vemos que el 2001, bueno, también hubo 184,000 casos de cólera y, bueno, y muertes, ¿no? El cólera se caracteriza por la aparición rápida de diarrea abundante y acuosa que si no se trata puede provocar a la deshidratación y colapso circulatorio. Esto es importante que ustedes vean un poco o consulten con su familia, ¿no? ¿Cómo fue? Iban al hospital y todo estaba en hidratación, en emergencia estaba llenecito. Si tenías un paciente que empezaba con diarrea, ¿no? Ya digamos después de iniciados los brotes, entonces a veces no encontrabas cama, ¿no? Y si ya tenías cama, los colchones estaban ya demasiado sucios. Tenía que tener muchos forros para no malograr los colchones por la diarrea que ocasionaron. Entonces, interesante, esta diapositiva, hasta el año pasado casi lo he retirado de la presentación, pero miren aquí, están las fechas ¿no? De cómo aparecieron, miren, acá está en Chancay, en Chimbote, ¿no? Se habían ocasionado los primeros casos, ¿no? Entonces acá tenemos, mire, el 90, diciembre del 90, acá 11 de diciembre, Chimbote, ¿ves? Entonces decían, no, que primero fue en Chimbote, no, que fue en Chancay. Y ahí estaban diciendo quién era el primero, ¿no?
pero acá está la información, ¿no? Que ya lo han analizado. Entonces, miren, acá están las fechas y luego en otros años. Y acá estamos viendo, ¿no? Está relacionado con el fenómeno del niño, ¿ya? Entonces ahora estamos a puertas de un fenómeno, de un niño débil, entonces hay que estar atentos que no aparezca como el vibrio cólera en ese entonces. Entonces, ¿por qué estudiamos el vibrio cólera? ¿La bacteria produce la enfermedad? No, produce la toxina que produce, acá está. Tiene subunidad A, subunidad B. Entonces, la enterotoxina es una proteína polimérica de 84 kilodalton llamado colerógeno. Tiene una subunidad A, que tiene la actividad, y la subunidad B es la que le permite adherirse y que la subunidad A ingrese. Esta subunidad A, al ingresar, genera toda una alteración en, digamos, en la adenilato ciclasa, que la incrementa y hace de que haya incremento del AMP cíclico, y esto conlleva a una eliminación de agua hacia la luz del intestino, ocasionando la diarrea. Esa diarrea, esta agua que está en la luz del intestino y la que sale, o sea, se dice que es isosmótica, o sea, no es que esté muy concentrada, sino que por este incremento, ¿no?, de la adenilato ciclasa y el incremento del AMP cíclico, favorece la salida del agua. Entonces la persona muere por deshidratación, y los adultos y los niños y los ancianos son los más susceptibles, ¿no?, y que puede llevar a falla renal por esta pérdida de agua. Y hay factores de adhesión y otros que le confieren, ¿no? Entonces, otro vibrio es el vibrio parahemolítico, y este tiene que ver transmisión netamente por alimentos. Ocasiona diarrea. Estas sí son halófilas, más del 2% crecen ellas, del cloruro de sodio. Entonces, en origen marino van a estar, miren, acá están los alimentos que están de origen marino y que tienen determinante de patogenicidad como una citotoxina termoestable. Entonces, fuente de contaminación, mariscos, el 63%. Bacalao, sardina, caballo, almejas, pulpo, camarón, cangrejo, langosta, cangrejo, vieira y ostras, ¿no? Entonces, pueden estar contaminados si la persona los come crudos o en ceviches. Y volviendo al vibrio cólera, ocasiona en el Perú en 1991 el vibrio cólera O1, serotipo INAVA, biotipo el TOR, ocasionó solo en ese año 322,000 casos. En el 92, 60,000 casos, y la transmisión principalmente fecal oral. La diarrea es acuosa, o sea, no va a parar la diarrea. No va a haber que eliminar y va a querer seguir eliminándolo, ¿no? Inundaciones estacionales, ahora tenemos huaicos, tenemos los fenómenos del niño, y eso puede condicionar a, si hubiera brotes, a diseminar más. La vacunación, todavía no hay una vacuna que está en evaluación. Y el diagnóstico, bueno, la sospecha se tiene que ver, diarrea acuosa. Consumió pescado o mariscos crudos o poco cocidos para saber si es una diarrea por vibrio cholerae o vibrio parahemolítico. Si usted se infecta heridas también, usted estuvo expuesto a agua marina y así. Entonces acá solo para el cólera, toda persona con caso sospechoso con más de 5 años de edad, una persona con más de 5 años de edad que presenta evacuación líquida profusa con o sin deshidratación, con o sin vómito, o toda persona que muera por diarrea acuosa aguda, sospecha de cólera. Que muera, mire, solo con la diarrea ya sospecha de cólera. Caso confirmado, todo caso sospechoso con aislamiento de heces del vibrio cholerae o 1 positivo. Entonces hay que aislar en laboratorio. Entonces aquí tenemos los medios de cultivo. Este es el agar TCBS, que tiene un pH de 8,8 y tiene un carbohidrato que se llama sacarosa. Entonces, los vibrios, el vibrio cholerae, cuando metaboliza, por ejemplo, el vibrio cholerae, metaboliza la sacarosa, acidifica. Y esta acidificación en amarillo hace de que nos digamos que esta es sacarosa positiva. Y este vibrio parahemolítico es sacarosa negativa. Entonces acá hay otras especies que nos dicen cómo crece en este TCBS, ¿ya? Entonces, para términos solo de la clase, salmonella, vibrio cholerae, sacarosa positiva, vibrio parahemolítico, sacarosa negativa. Aparte se la puede el estrintes, que lo tiene el vibrio cholerae, y bueno, el metabolismo de los carbohidratos también se puede ver. Y otras especies de vibrio pueden estar contaminando, ¿no?, distintas muestras, ¿no?, que se contaminan, ¿no? Alimentos crudos, ¿no?, según tipo de cocción, ¿no? Crudos, marinados, principalmente, parcialmente cocidos con calor,
completamente cocido. Entonces es importante cómo se preparan los alimentos para controlar la presencia de estas especies de vibrio. La prevención, entonces, reducir la probabilidad de contraer la vibriosis, no coma marisco, como las ostras, crudas o poco cocidas. Si tiene heridas, también hay que tener cuidado, evite contacto con aguas salobres, saladas o cubra las heridas, ¿no? Dependiendo de la especie de vibrio, la persona puede tener lesiones de la piel, tener diarrea. En el caso de los vibrios, como el vibrio cholerae, produce diarrea, ¿no? Solo lo que muera por diarrea profusa es sospecha de vibrio cólera, ¿no? Habíamos mencionado. Entonces, cuando hubo la epidemia, hubo las sales rehidratantes, ¿no? Las bocitas salvadoras. También hay líquidos de rehidratación y el suero casero. Si no hay esto, el suero casero, ¿no? Entonces es importante que se sepa cómo se prepara el suero casero y ustedes pueden recomendarlo. Y los antibióticos, tetraciclina, doxiciclina, se han utilizado, pero también requiere supervisión del médico. La otra bacteria es el Campylobacter, es oxidasa positiva. El vibrio también es oxidasa positiva. Entonces, en este lado estamos viendo las oxidasas positivas. Requiere oxígeno 5%. Algunos producen abortos en animales domésticos, vacuno, carnero y cerdo. Limitaciones en método de aislamiento e identificación. Miren, acá tenemos el Campylobacter, parece un sacacorcho y tiene un flagelo, ¿no? Y son gram negativas, el diagnóstico, la identificación presuntiva, viendo el gram nada más, bacterias espirilares, curvos, en vuelo de gaviota, ¿no? Están sospecha, ¿no? Se puede informar en el laboratorio. No forman esporas y dependiendo pueden ser 0,2 a 0,49 micrómetros, de 0,5 a 5 micrómetros. Son espirilares, forma de S, en forma de C. En cultivos viejos son cocobacilos y es importante colorear con la coloración de Bagot para ver la morfología característica. Hay diferentes especies como Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni, coli, sputorum, concisus, curvus, rectus, entre otras, ¿no? Y la más principal, acá tenemos el Campylobacter, ¿no? Jejuni, por ejemplo, acá hay ¿no? Acá hay Campylobacter jejuni, otros Campylobacter, Salmonella, E. coli, Yersinia, ¿no? Y las casuísticas, por ejemplo, para esta tabla de 1999 y 2000, ¿ya? Entonces, solo para que vean cómo se distribuye de acuerdo a una determinada población. En el caso del Campylobacter jejuni, dolor abdominal dentro de 2 a 10 días después de haber ingerido los microorganismos, calambre y diarrea con sangre, fiebre, vómitos y náuseas, en la mayoría se autolimita entre 2 a 10 días. Pacientes no tratados permanecen como portadores por varios meses, ¿no? Relacionados con síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, este síndrome de Guillain-Barré también algunos pueden anotar y buscar. Están asociados a virus, ¿no? A parásitos y en este caso también a Campylobacter. A vacunas también, por ejemplo. Hay algunos pacientes que se vacunan para influenza u otras vacunas y le da este síndrome, ¿ya? Desorden autoinmune, parálisis por daño del sistema nervioso periférico. Entonces, esto asusta mucho a las personas y tiene que ser evaluado por el neurólogo hasta su recuperación. Entonces, tenemos el Campylobacter, diarrea, dolor abdominal, espasmo, diarrea con sangre, heces con sangre, náuseas, vómito y fiebre. Mire, y los niños son más susceptibles. El Campylobacter fetus, gastroenteritis o infección febril sistémica, menos frecuente en pacientes debilitados. Entonces aquí la muestra, miren, acá tenemos la diarrea en el pañal con moco y con sangre, acá hay restos de sangre. Hay hisopado rectal, la muestra de ese se puede recolectar, se debe transportar en medio de transporte Cariblade. Bueno, tener cuidado con no usar glicerol, por ejemplo. Y acá hay el aislamiento, ¿no? De EDA, ¿no? Enfermedad diarreica, o ETA, ¿no? La materia fecal. ¿Sí? Entonces acá tenemos los métodos, mira, el medio de cultivo necesitan campanas que le den el ambiente adecuado, en algunos casos de anaerobiosis o microaerofilia, agar enriquecido, agar sangre o que tengan antibióticos también, porque a veces hay bacterias resistentes, medios comerciales, Butylosquirrowi, ¿no? Y buscamos las colonias. Y hay algunas que tienen ciertas características de desarrollo a 42 grados, Campylobacter jejuni, coli, lari. Este lari, por ejemplo, es de las gaviotas. Y el fetus, 25. Bueno, de 5 a 10% de oxígeno, tiempo de desarrollo, 72 horas. Se espera más tiempo para observar el
la reacción. Entonces, a manera de resumen, acá tenemos que los Campylobacter son oxidasa positivos, ocasionan reacción inflamatoria, se colorean con la coloración de Bagot, desarrollan en general a 42 grados o 41 grados Celsius, requieren microaerofilia o algunas especies anaerobiosis, movilidad, ¿no? En algunos medios podemos observar caldo Brucella y Campylobacter jejuni, bueno, hidrólisis de lupurato, pero ya eso es un detalle. En los ensayos también se puede hacer aglutinaciones en látex, inmunofluorescencia, pero es lo menos frecuente, ¿ya? Luego tenemos aquí, ahí se trabó esto, ya. Siguiente. La epidemiología es una zoonosis, el Campylobacter jejuni, principal causa de gastroenteritis, afecta a menores de 1 a 5 años, el Campylobacter fetus, bacteriemia en inmunosuprimidos, contacto con animales, el perro, el gato, las aves, la gallina, por ejemplo, pueden tener su Campylobacter en las heces. Las moscas pueden transmitir, ¿no? Alguna vez se ha investigado ello, agua y alimentos que contaminan con las heces de los animales, llegan al humano, las carnes mal cocidas y de persona a persona siempre el contacto pues puede ser un contacto sexual donde haya materia fecal allí, ¿no? Circundante. Y acá están las medidas de prevención muy parecidas a las bacilos gram negativos, ¿no? Y eso lo dejo ahí, lo van leyendo. Y el Arcobacter es otra bacteria emergente, también es una zoonosis asociada a alimentos, gram negativo curvo en S, en forma de S, no es porulado, es oxidasa positivo. Y tamaño también son pequeños, ¿no? Flagelos polares, miren, en un solo lado están los flagelos y pueden crecer de 15 grados a 42 grados. Aislamiento en el microaerofilia y se inactiva a 55 grados, que es fácil de inactivarlo, felizmente. Entonces ocasiona lesiones en las paredes, en el enterocito, se adhiere, hay decrecimiento de esta claudina y genera un incremento digamos, de líquidos o daño, ¿no? Y un proceso inflamatorio puede ocasionar. En forma general, diríamos que la epidemiología, en los aislados de ganado, vacuno, porcino, caprino, ovino, pollos, feto de ovino, porcino, productos cárnicos, moluscos y leche pueden tener Campylobacter. Hay 17 especies, ¿no? de Arcobacter. Parece un arco. Arcobacter esquirrowi, Arcobacter bussleri y el crioaerófilos, ¿no? Y acá más o menos dependiendo, por ejemplo, tienen diferentes alimentos, ¿no? En vaca, leche fresca de vaca, ¿ya? Muestra de los moluscos y así, muestra de pollo, muestra de carne cerdo y así, ¿ya? Alimentos, pollo, cerdo, res, pueden tener Arcobacter, ¿no? Y llegar. La medida de la prevención, lo mismo para bacilo gram negativo, lavarse bien las manos, ¿no? Hervir los alimentos, cocerlos bien. No son esporulados. Y este muy importante también es el Helicobacter. El Helicobacter se localiza en el estómago. Miren, acá está el Helicobacter, también en forma, ¿no? de espirilar, que tiene varios flagelos en un polo, y es la principal. Entonces ocasiona inflamación crónica del antro, ¿no? Y puede ocasionar gastritis, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico, linfoma y digamos, lesiones a nivel del tejido mucoso asociado. Tejido linfoide asociado a mucosa, en inglés, ¿no? Tissues lymphoid associated mucosa. Entonces, estas de acá, cuando estudiábamos, sufría mucho del estómago, ¿no? Decía, los estudiantes paran con la gastritis porque no comen bien a sus horas o están comiendo, bueno, comida por allí. Y el estrés, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan estos cuidados. Aquí, bueno, tenemos la morfología, no tiene sus flagelos, forma de espiral, son urea positivo, sacacorchos con este movimiento. Y tiene flagelo, tiene ureasa, gran negativo, lipopolisacáridos, exotoxina, y acá lo vamos a ver mejor, la patogénesis y patología. El óptimo pH del Helicobacter es de 6 a 7, ¿no? Pero el pH del estómago es de 1 a 2, pero ¿cómo infecta? Mire, el mucus es impermeable, ¿no? Al pH. Normalmente tenemos un mucus acá, en esta parte, y tenemos esta parte azul que es el mucus, y acá están las células del epitelio gástrico. Entonces, pero el pH del estómago es ácido. Si no hubiera el mucus, hay lesión. Entonces, el mucus es impermeable al pH. Sobre las células hay el pH 7. Entonces, ¿qué pasa? Que el Helicobacter pylori se adhiere a la célula, miren, ¿no? Y
elimina su proteasa, su ureasa, que, ¿no? Por el amonio, alcaliniza el medio, tiene toxinas, lipopolisacáridos. La toxina es la citotoxina vacuolizante A, VAC-A, y el gen asociado a citotoxina, CAG-A. Entonces, esto hace que modifique el mucus. Miren, está modificando el mucus, está dentro del mucus, modifica, pero hace que pierda esta parte del mucus. Y el pH afecta, ¿no? Y acá no es pH 7 y este es pH 1, 2. Entonces, ya no hay mucus, hace lesión. Y las células se van a ir, digamos, dañando y va modificándose. Acá en otro esquema, ¿no? Pueden revisar, miren el Helicobacter, y luego, ¿no? Hay una lesión acá. Y cuando pasan años, ¿no? Miren la infección inicial, gastritis, ya se va alterando, y por los años, carcinogénesis. ¿Ya? Entonces, por eso, entonces la histología, hay gastritis, inflamación aguda crónica, infiltración por polimorfonucleares, mononucleares, y destrucción del epitelio y atrofia glandular. El Helicobacter pylori tiene alto riesgo de ocasionar cáncer gástrico e inclusive tiene algunos factores genéticos. Entonces, la infección aguda, enfermedad gastrointestinal alto, náusea, dolor, vómito, fiebre de 1 a 2 semanas. Infecciones persistentes después de la colonización, años o décadas, el 90% ocasiona úlcera duodenal, el 50-80% úlceras gástricas, tiene Helicobacter, y el Helicobacter pylori es factor de riesgo, como ya hemos mencionado. Entonces, ven ahí, entonces al inicio, ¿ve? Y luego, conforme pasa el tiempo, al final tenemos un cáncer gástrico. ¿Ya? Y la persona sufre mucho. Entonces se le tiene que quitar parte del estómago, dependiendo del grado que llegue esta lesión. Entonces se va parte del estómago, a veces se retira todo el estómago. Entonces, al no tener estómago, también los pacientes sin estómago requieren toda una alimentación especial, ¿no? Ya, bueno, como ustedes futuros nutricionistas, ya algunos vayan a tener la oportunidad de darle qué nutrición será para estos pacientes que no tienen estómago, ¿ya? Listo. Entonces, la epidemiología, Helicobacter pylori, el 20% de personas jóvenes, menos de 30 años, de 40 a 60% a los 60 años, y en países en desarrollo, mayor al 80% en adultos. La transmisión es persona a persona, en núcleos familiares. La epidemia de gastritis sugiere una fuente común, ¿no? Si hay una especie de, todos ingirieron y comienzan con la gastritis, entonces hay que sospechar que hay una fuente común. Miren, acá están las moscas, los animales, las frutas, si no son lavadas y están contaminadas con restos fecales, pueden el agua contaminar a todo, solo el agua y los alimentos. Entonces, el diagnóstico, hay técnicas invasivas y no invasivas, que, bueno, requieren la invasiva de tomar la biopsia para la prueba de ureasa, análisis histológico, el cultivo, el PCR, y la no invasiva, la prueba de la ureasa o del aliento, menos invasiva, las pruebas serológicas, anticuerpos IgM o IgG, y detección de antígenos en las heces. Entonces, aquí vemos que en la muestra de la biopsia gástrica, miren, acá está la flechita, acá están los Helicobacter pylori. Anteriormente eran llamados Campylobacter, pero por ser urea positiva salieron a ser Helicobacter. Histología, el cultivo, los anticuerpos, como les mencioné, con anticuerpos IgG o IgM, y prueba del aliento. Es más práctico, ¿no? Solo el aliento y ya se ve que tiene sospecha. El cultivo es difícil, pero se puede realizar, pero bueno, con bastante cuidado. Y la prevención, lo mismo, lavarse bien las manos después de usar el baño y antes de comer los alimentos preparados adecuadamente, agua de fuentes limpias y seguras, tratamiento de los infectados. Y el último es las aeromonas, que también son oxidasa positiva, no esporuladas, halófilas, de la familia Aeromonaceae, bacilo gram negativo, son zoonóticos emergentes y están en los poiquilotermos, ¿no? Diferentes animalitos agrupados en esta categoría. Factores de virulencia tienen enterotoxina, hemolicina. Vamos a ver beta-hemólisis en la aeromona hidrófila, ¿ya? Eso tenemos en la cátedra, lo van a ver así. Beta-hemólisis. Tienen resistencia también a los antibióticos y la aeromona hidrófila tiene una aerodicina. Entonces, el género aeromona tiene capacidad de desarrollar a partir de 5 grados, potencia amenaza de salud pública, y hay 3 especies, la hidrófila, la sobria y la caviae, que primero se adhieren, miren, en este caso, y luego acá está la piel, ya es una piel, y luego la altera y hay lesión, ¿ya? De la piel. En humanos, en las infecciones intestinales ocasiona diarrea, infecciones intraintestinales, la piel, tejido blando, trauma de heridas,
infecciones del tracto respiratorio, infecciones urinarias también, celulitis fulminante, fascitis necrotizante, y así en heridas también, ¿no? Y se puede ocasionar septicemia. Eso es un bacilo gram negativo, se comporta también algo parecido. Y acá está la prueba de la oxidasa, miren, son oxidasa positiva, bacilo gram negativo, pueden tener ciertas características ¿no? de pigmentación, pueden desarrollar en el TCBS, desarrollan en cloruro de sodio a 6,5, ¿no? Acá ureasa y otras características. Bueno, lo más importante es la oxidasa, quería que vean la oxidasa, ¿ya? Oxidasa positiva, ya hemos mencionado que las que estamos estudiando en esta parte de la teoría son oxidasa negativa. Las Enterobacteriaceae eran oxidasa negativas. Entonces, miren, acá en los mismos peces también a veces están afectados por aeromonas. En los pollitos también puede haber y pueden pasar al humano, ¿no? Entonces, manipular estos peces pueden pasar al humano. Entonces, puede haber dolor abdominal, fiebre, vómito, alimentos implicados, todos los que ustedes observan acá, y no contacto a alimentos cocinados con crudos. Es la contaminación cruzada, evitar, ¿no? Y calimentan, hervir, cocción de los alimentos. Acá está la referencia y algo ya complementario es la pseudomona. Si bien es cierto, no está en el sílabo, lo estamos colocando para que vean que es un bacilo no fermentador, a diferencia de las oxidasas positivas que hemos visto, ¿no? Aeromona, Vibrio, ¿no? Helicobacter, Campylobacter, Arcobacter, oxidasa positivas, pero ellas fermentan de alguna forma un carbohidrato, pero estas no fermentan nada, ¿ya? No fermenta, son móviles, son patógenos oportunistas, resisten a muchos antibióticos. Entonces, estas ocasionan infecciones intrahospitalarias, evitan el suelo, la superficie, entonces por eso hay que tener limpio. Acá le dejo alguna información sobre la pseudomonas. Miren, las personas estando postradas por una enfermedad, si ingresa la pseudomonas por vía respiratoria, vía urinaria o por una herida y tiene muchos mecanismos de resistencia y sus factores de virulencia, los hace muy susceptibles para que la persona muera. ¿Ya? Una pseudomonas en sangre, prácticamente en el resultado del laboratorio, el año que hice mi internado, era que ya salió positivo a pseudomonas y el paciente ya había fallecido. ¿Ya? Entonces un poco que le he puesto ahí, tener cuidado, por eso la cocción de los alimentos y bueno, algunas características más. A ver, acá al final ya terminamos. ¿Cuál de las siguientes bacterias está asociado al adenocarcinoma del vibrio? Del adenocarcinoma. A ver, ahora sí les espero para la respuesta. ¿Están allí? En el chat. Ustedes son poco en habla. Están ahí, el delegado. A ver, ya estamos terminando ya. Sí. ¿Nadie? A ver, jóvenes, ya estamos terminando. No hay problema, no hay nota. La E, muy bien. ¿Quién ha escrito? A ver, Elvis Rosales, muy bien, Elvis. Y de la mesa 1, nadie, esa no está presente. Ya. Traten de practicar, cuando uno les pone así un poco para que ustedes muy bien, la C dice por ahí. Ya. Pueden equivocarse, no hay problema, o puede estar en lo correcto. ¿Ya? Entonces, bueno, ya eso les he mandado inclusive con la clase y ahí está, el Helicobacter. Ya. Ya, no hay problema. Ya, entonces, muy bien. Sí, como le digo, no hay nota, la idea es recordar, ¿no? Entonces, el Vibrio cholerae ocasionaba pandemia y una de las que tuvimos fue en fenómeno del niño, ¿ya? Y estamos a un niño débil, entonces, estar atentos. Ustedes son los como que amplifican el conocimiento. Ustedes al estar a estudiar acá la microbiología, ¿no? Ustedes donde estén viviendo van a ser como los embajadores de la salud. Por eso es muy importante. Quizás las acciones que ustedes recomienden de la mejor forma en sus familias, en sus comunidades, quizás sea la diferencia en estar en el hospital un día o 2 días o estar tranquilos en casa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, y bueno, primero, bueno, uno cuida a los que está en casa, ustedes todavía son estudiantes, pero poco a poco ustedes tengan esa actitud un poco de la prevención, ¿no? Y que pueda, bueno, bueno, dejar de compartir. Ya, entonces, les pongo un poco estas ideas de diferentes bacterias. En la primera hemos visto enterobacterias, que son bacilos gram negativos, no esporulados, oxidasa negativa.
Y en el segundo grupo, todas eran bacilos gram negativos, no esporuladas, oxidasa positivo. Perdón. Y la oxidasa lo habíamos observado allí en la tirita de la aeromona. Ahí está, la oxidasa ahí en papel, en tiritas. Uno pone la colonia y se vuelve oscurito. Y si no, también antes le agregamos gotitas sobre las colonias, ¿no? Pero a veces uno quiere estudiar las colonias y no le agrega, si le agregamos un reactivo ya no podemos trabajar. Entonces, es más práctico con las tiritas. Entonces, a partir de ahí, y la morfología o las coloraciones o los desarrollos en los diferentes medios de cultivo, vamos orientando el diagnóstico para poder ubicar cuál es el problema del paciente, pues, porque es importante, ¿no? Para que se pase se pueda recuperar, ¿no? Y así. Complementar el diagnóstico del especialista, que ya un pediatra o un geriatra con un paciente que esté mal, él va a seguir tratando con, si es diarrea, para la diarrea va a estar en hidratación con suero. Y si hay sospecha de un patógeno, tiene que darle un antibiótico de amplio espectro hasta que salga el antibiograma, hasta que se pueda aislar. El helicobacter es difícil de aislar, por ejemplo, tiene que tomarse la muestra del estómago, ¿no? Y así, cada microorganismo tiene una particularidad que requiere de alguna forma estudiarla, diferenciarla, ¿no? Y ver las fuentes de infección, qué alimentos están implicados, ¿no? Y cuáles son los factores que condicionan que la persona se infecte. Un niño está en el jardín y, o ustedes mismos están en el jardín, o una persona mayor en el gras y ahí defecó un ave, y puede haber un campylobacter. ¿Mm? Y así. O van a la playa, ese de gaviota, ¿no? Puede haber el campylobacter lari. Entonces, o van al agua y hay materia fecal allí y abren la boca, ingresa. Quizás si no son patógenas las bacterias ahí, no habría ningún problema. Es joven, entonces cada uno de ellos pueden buscar casos clínicos, en algún caso, alguna forma que les permita diferenciar y más o menos recordar digamos, cómo ustedes pueden prevenir que los alimentos que lleguen a los pacientes de alguna forma están controlados, ¿no? Lo bueno que para todos estos, si es el agua, hirviendo el agua, todas mueren, porque no esporulados, ¿ya? Y bueno, muy bien, jóvenes. Allí quedamos entonces. Bueno, ya han escrito en el chat allí, entonces ya sé que están atentos. Muy bien, estarán cansados. Doctora Lina, usted todavía, ya terminamos. ¿Va a hacer alguna indicación a los jóvenes? Gracias, profesor. Sí, gracias, profesor Raúl. Más bien, el pasito, justo el delegado me ha comunicado que para el viernes no hay problema, pero quisiera más bien notas más altas, ¿no? Hay notas un poquito bajas, no sé a qué se debe, pero hay algunos que entregan rápido el paso, entonces ahí están en desventaja. Vean bien, analicen bien la pregunta y respondan. Ya lo que hay bastante tiempo para estudiar y para los próximos, las próximas prácticas, los profesores ya están exigiendo más que ustedes ya vengan preparados, leyendo en las clases, los PPT, viendo los videos, que sean más, que ya lleguen con una base de conocimiento. Claro, una alternativa de repente les podría sugerir que haga una especie de tablita en un papel bond o en un Excel y lo tengan así o en tarjetitas y van organizando a los microbios, lo más saltante que pueda diferenciar uno de otro, ¿no? Por ejemplo, coco gram positivo, bacilo gram positivo, ¿no? Bacilo gram negativo, que hemos visto, oxidasa negativas, bacilo gram negativo, oxidasa positivas, como lo hemos organizado ahí, ¿no? Entonces, y cada uno, por ejemplo, donde se localiza, cuáles son zoonóticas, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo que son zoonóticas, hoy día hemos visto, ¿ya? Entonces, porque las heces de los animales también contienen, inclusive hasta las moscas tienen E. coli, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, poco a poco de lo más general y luego van ampliando, ¿no? Porque si no también se hace muy laborioso de trabajar una tablita, ¿ya? Yo les recomiendo eso, que hagan unas tablitas comparativas entre uno de otro para que les sea más fácil de estudiar y recordar con ciertas características. Es una base, es una buena base. Bueno, y en la guía que traten de resolver también, ¿no? Resolviendo y ya. Si no encuentran, ya profesor hemos encontrado estas cosas, pero no encontramos más, entonces, y ya pues. Sí. Y ahí ayer hay algunos
algunas lecturas que también lo que se ha pedido, profesores, que con ustedes analicen, ¿no?, las lecturas. Ok. Muy bien. Después Gracias, hay una BP también para que lo vayan viendo. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud o algún problema que hayan visto? ¿Mm? Ok. Cuídense, buenas noches y en la próxima semana ya continuamos con las actividades. Buenas noches, doctora Lina. Nos vemos, jóvenes. Muy amable. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias, jóvenes. Uy, ya sí, se escuchan las voces. Qué gusto, la verdad. Así, tienen San Martín, ¿no? Tienen que hablar. Sí están. Sí están. Qué bien, qué bien. Qué alegría. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches, chicos. Gracias. Buenas noches, profesor.